Ok, chicos, vamos a explicar la práctica número 4 correspondiente a los problemas de aplicación del teorema de Pitágoras. Ok, el primer ejercicio decía una escalera de 6 metros. Entonces ve que aquí quedó indicado dónde estaban los 6 metros. Está apoyada sobre una pared. El pie de la escalera dista 2,5 metros de la pared. O sea que de donde está la escalera hacia la pared están los 2,5. Aquí lo dice en el dibujito. Entonces, ¿cuánto mide la altura de la pared? Este es lo que tengo que buscar, esta altura. Ve que aquí pusieron la X, perfecto. Cuando trabajamos el teorema de Pitágoras, recordemos que primero es saber que se está formando triángulos rectángulos. Entonces, la pared con la inclinación de la escalera hace un ángulo de 90 aquí con el piso. Entonces, en Pitágoras recuerden que hay dos opciones. O a veces me piden hipotenusa o a veces me piden cateto. En este caso, vea que me están pidiendo cateto, que es la pared. Entonces, recuerden que cuando me piden cateto, se tiene que hacer restando a la hipotenusa, restándole el otro cateto. Entonces, yo puedo venir y montarlo de una sola vez, como se muestra acá. ¿Verdad? Ve que se puso el 6 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos el 2,5 al cuadrado, que es el otro cateto. Y eso es igual al x al cuadrado. Recuerden que todos tienen que ir siempre al cuadrado. Acá, yo nada más meto en la calculadora el 6 a la 2 menos el 2,5 a la 2 y me da 29,75, creo que es, igual al x a la 2. Y ya para quitar este cuadrado, nada más lo metemos a raíz y eso nos da 5,45. ¿Ok? Y le ponemos la respuesta, ¿verdad? La altura a la que se encuentra la escalera es de 5,45 metros. Incluso podemos usar el término aproximadamente, porque recuerden que aquí usted puso 5,45, usó nada más los dos primeros decimales, pero sabemos que nos dan más decimales en la calculadora, por eso entonces uno puede decir que aproximadamente. Ok, vamos con el segundo. Dice, la longitud de una pantalla se mide calculando la medida de su diagonal. Entonces la diagonal es esta que está acá, ¿verdad? Si la medida del largo de la televisión de plasma es de 38 pulgadas y el ancho mide 24, ¿cuánto mide la longitud de la pantalla? Ok, aquí estoy viendo que como que las medidas las pusieron al revés. No va a afectar en la respuesta, pero sí es importante, por ejemplo, si lo vemos con el dibujito que está acá, el largo debería ser este que es más largo. O sea, aquí es donde debió haber estado el 38, que era el largo de la pantalla. Y acá, que era el ancho de la pantalla, debió haber sido el 28. No, 24, perdón. ¿Verdad? Entonces va a ser 24 aquí, 24 acá, 38 abajo y 38 arriba. Y lo que me están pidiendo es cuánto mide la pantallita. Entonces esto que es la diagonal, que así es como se miden las pantallas cuando ustedes compran pantallas y le dicen que es de tantas pulgadas, es la medida de la diagonal. Esa es así es como se dan las medidas de las pantallas o de los televisores o estos, incluso las mismas tablets, cuando usted dice que son de 10 pulgadas, de 11 pulgadas, de 15 pulgadas, la medida es en forma diagonal. Ok. Entonces, cuando es, en este caso, si estamos observando, ve que aquí se está haciendo un triángulo rectángulo, donde el 24 y el 38 son catetos y la diagonal sería la hipotenusa, ¿verdad? Entonces acá, como es hipotenusa lo que me está faltando, se hace sumando. Entonces va la hipotenusa, es igual, ¿verdad? Por si acaso no se ve bien ahí el igual, al 38 al cuadrado más el 24 al cuadrado. Ve que aquí no afectaba que, digamos, que el 38 estuviera aquí o acá porque era suma, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado después de cuando hacemos las cositas, poner los datos bien, porque eso sí podría hacer que se me afecte en algún momento la respuesta. Entonces meto todo esto en la calculadora, me da 2020 y lo paso a raíz y me da 44,94. Aquí estaría ya la respuesta. Y ya le damos la respuesta al problemita. ¿Ok? En el formulario ustedes traían las respuestas de selección, entonces eran solo dos opciones, entonces estaba fácil para que ustedes escogieran. Yo puse una opción donde lo hacía con suma y otra con resta, para que ustedes se dieran cuenta bien que cuando hace falta cateto se hace restando y cuando hace falta hipotenusa se hace sumando, ¿verdad? Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Ok, vamos con los otros dos problemitas. Dice el problema C. Una torre de telecomunicaciones mide 30 metros de altura.
Entonces el 30 está acá. Ahí se ve en el dibujito. Y una persona logra mirar la cúspide de la torre a una distancia en forma diagonal de 1,3 kilómetros. Es esto de la persona y donde ve la cúspide de la torre. Mire cómo me quedó esa línea. Vamos a ver. Esa es la ventaja, que aquí podemos borrar y volverlo a poner. Okay. Y aquí mide 1,3. Este fue uno de los problemitas que tuve que hacer la aclaración el otro día, ¿verdad? Porque lo que me están preguntando ahora es que cuánto hay de la persona a la base de la torre, o sea, esta parte de abajo. Entonces digamos que aquí sería entonces la X, ¿verdad? Que aquí muchos usaron el 1,3 con el 30. Ok, en teoría, si estamos hablando de un triángulo rectángulo, la hipotenusa debería ser la medida mayor. Y lógicamente 1,30 no es mayor que 30, pero es porque están en unidades de medida diferente, por eso había que hacer la conversión. Aquí decía 1,3 kilómetros y 30 metros, y la respuesta me la pedían en metros, por eso había que hacer la conversión. Eso tienen que tener cuidado cuando trabajamos los problemas, porque siempre las cosas no las van a dar a veces así como que nada más agarren los numeritos y las hagan. No, a veces hay que pensar un poquito antes para saber qué datos son los que se deben de utilizar. Entonces ese 1,3 había que pasarlo a metros y como sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, nada más lo multiplicábamos por 1000, entonces me va a 1300. Entonces ve que a la hora de hacer Pitágoras ya no uso 1,3, sino tengo que usar el 1300, porque tengo que usar que las medidas estén en metros las dos. Entonces sería 1300 al cuadrado menos 30 al cuadrado, lo meto en la calculadora, para quitar el cuadrado de la X paso a hacer raíz y me da 1299.65. Esa es la distancia. De hecho, incluso, si ustedes se fijan, la otra respuesta que había era de 1300.34, haciéndolo con suma. Era casi que lo mismo, pero no era lo mismo. Entonces sí era muy importante saber que aquí se hacía con resta, porque era un cateto lo que estaba faltando. ¿Okay? Vamos con el cuarto problema. Dice, una ciudad se encuentra a 17 metros al oeste, ¿verdad? Vamos a ver, al oeste sería como decir que los puntos cardinales. Aquí está el norte. Aquí estaría el oeste. Aquí está el este. Y aquí está el sur. Ok. Entonces, aquí me están diciendo que una ciudad se encuentra a 17 kilómetros al oeste. Bueno, entonces la idea era, digamos, que si yo tomo como punto de partida para acá, porque es que estoy viendo como que el dibujito, no sé, no me da la impresión como que estoy formando el triángulo rectángulo que debería de formarse. Voy a hacerlo como aquí encima para que ustedes vean. Digamos que este es mi punto de referencia, este que está acá. Entonces, si yo digo 17 kilómetros al oeste, entonces era hacer una línea para acá y aquí medía 17. ¿Verdad? Porque agarré hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es el oeste. Y de aquí mismo está la otra ciudad que eran 15 kilómetros no, 8 kilómetros al norte. De la otra ciudad estaba aquí. Entonces, en realidad, yo lo que tengo que pensar es que aquí es donde yo tenía que hacer los edificios de una ciudad, digamos, si quería hacerle edificios, y aquí era donde estaban los edificios de la otra ciudad. Aquí, digamos, ahí están como edificios. Entonces, tomando como un punto de referencia, como decir que si yo estoy aquí y agarro al oeste, agarro para acá, o si agarro para el norte, agarro para acá. Entonces, para acá eran 8, para acá 17. Y la pregunta era qué distancia había de esta ciudad a esta ciudad. Entonces, aquí. Entonces, ven donde se formaba el triangulito rectángulo. Entonces, aquí le poníamos X. En el procedimiento lo veo bien. Lo que no logré ver bien es como el dibujito, ¿verdad? No sé. Digamos, la idea era montarlo como siguiendo este triangulito rojo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Pero bueno, por dicha al final el proceso lo hizo bien, pero a veces si yo monto mal el dibujo, eso puede perjudicarme para hacer mal el problema. Aquí sí era con suma, porque ve que lo que hace falta es hipotenusa. Entonces hacía con suma, me da 353, quitábamos el cuadrado pasándolo a raíz, ¿verdad? Que es lo que hacemos acá, y ya me daba 18,78, ¿ok? Y ahí poníamos la respuesta. Sí, es muy importante esto, de verdad, de tener en cuenta en serio cuando montamos los dibujitos, porque no todos los problemas me dan los dibujos hechos. Más bien la mayoría me toca armarlos a mí, ¿verdad? O bueno, les toca armarlos a ustedes. Entonces sí es importante tomar en cuenta bien, más cuando trabajamos los puntos cardinales.
siempre tomamos como referencia este punto de acá. Y de hecho esto es una de las cositas que vamos a trabajar después de vacaciones, que es usando Pitágoras en el plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano es donde yo pongo pares ordenados, que lo trabajamos el año pasado también, ¿verdad? Entonces, y el plano cartesiano es como decir esta cruz que dice aquí de los puntos cardinales, ¿verdad? Ok, y los últimos 3 problemitas. En el E dice, un edificio proyecta una sombra. Recuerde que las sombras siempre se dibujan en el suelo, que mide 10. Aquí está el 10, ¿verdad? Y la distancia entre el extremo de la sombra, o sea, donde termina la sombra, y la cúspide del edificio es de 18, este que está acá. Entonces la pregunta es cuánto mide el edificio. Entonces aquí está X. Entonces, como es un cateto lo que falta, se hace restando. Se pone la hipotenusa primero, se resta el otro cateto y al final nos da 1496. Recuerden que siempre hay que, para quitarle el cuadrado a la X, porque cuando planteamos el teorema de Pitágoras, todos tienen que ir al cuadrado, debo de pasar siempre a raíz cuadrada. Y en este caso nos daba entonces 14,96. Okay, en el F, este era uno que había que hacer una corrección, ¿verdad? Porque los datos estaban al revés. ¿Cuánto mide el ancho de un rectángulo? El ancho es el más cortito, por eso la X está aquí, perfecto. Si su largo mide 35, que en ese caso era 10, ahí fue la corrección, ¿verdad? En realidad el largo era 10, y su diagonal mide 35, que está aquí. Entonces igual es buscar un cateto, se hace restando. La hipotenusa que es 35, le resto el otro cateto, el cuadrado lo paso a hacer raíz, y al final me daba 15 raíz de 5. Si ustedes querían, podían dejarlo así o pasarlo a decimal. ¿Por qué nosotros ejercicios lo hemos dejado siempre en decimal? Porque son problemas de distancias, que hay que dar metros o cosas así, digamos, de la distancia a un edificio. Y por lo general, cuando uno habla y va a dar una dirección, uno no va a decir, está de aquí a allá hay 15 raíz de 5 metros. ¿Verdad? No, uno lo da en decimal, o por lo menos, o redondeando a números enteros. Uno dice aproximadamente 500 metros, dice uno, ¿verdad? Que tal vez al final son 496 en realidad, pero uno redondea. Pero cuando uno va a dar respuestas, por ejemplo, a ejercicios como un rectángulo, puedo darlo perfectamente con la medida de la raíz, y si quiero también lo puedo dar en decimal. Pero básicamente estas que sí son de distancias, de problemas ya más de aplicación, sí es importante mejor darlo siempre en decimal, ¿verdad? Porque se ajusta más a la realidad cuando uno hace un comentario de distancias o de medidas, ¿verdad? Entonces, utilizarlo en forma decimal. Y el último, dice que una palmera de 5 metros, entonces ve que aquí le pusieron los 5 metros, perfecto. Proyecta una sombra de 11, entonces la sombra va en el suelo. Y la pregunta es cuánto mide la distancia de la parte más alta de la palmera hasta donde termina el extremo de la sombra, o sea, la hipotenusa, aquí. Entonces ven que se forma el triangulito rectángulo, y como me piden esto, que es hipotenusa, se hace con suma. Entonces ahí sería el 11 a la 2 más el 5 a la 2, 196, paso a raíz, o 146, no logro ver bien, está como borroso, pero bueno. Al final lo que sí me interesa es que sí da 12,08. Y ve que aquí sí lo hago en decimal. ¿Por qué? Porque es una distancia, yo no voy a, digamos, como es una palmera y una sombra, es algo más aplicado, sí puedo dar la respuesta o sea, es mejor dar la respuesta en decimal. Ok, muchas gracias, chicos.